Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como sabéis, el Corán se divide en Corán mequí o medinense. Aquellas suras, aquellos capítulos que fueron revelados en la Meca en los primeros 13 años de la misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para expandir su mensaje, y luego los que fueron revelados en Medina en los 10 años siguientes hasta el fallecimiento de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero esta diferenciación no es una diferenciación solo geográfica, sino que también tiene muchísimo que ver con el contenido. El contenido en la Meca era muy distinto del contenido en Medina. Por ejemplo, en la Meca no tenían un corpus legal, no había tanto énfasis en la revelación en los temas de lo lícito, lo ilícito, lo que deben hacer como rituales, es decir, salat, som, el ayuno, el azaque, el hajj, etc., sino había un énfasis sobre cuestiones teológicas, es decir, la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, cuestiones morales para reformar moralmente la sociedad en la que vivían, cuestiones que les animaba a tener paciencia en la vía del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y si comparamos las suras, los capítulos que fueron revelados en Meca y las que fueron reveladas en Medina, vemos la diferencia clara y evidente. Entre las suras muy dignas de nuestra reflexión y muy importante entender su contenido y analizarlo al máximo y relacionarlo con el tema que hemos estado tratando, que es el tema del nafs o el tema del ego humano y de la naturaleza humana, está la sura de Shams, la sura del sol, que es la número 91 en el Corán. Esta sura, en la línea que hemos descrito hace un momento de un Corán en la Meca que se dedicaba especialmente a enseñar la creencia correcta a los compañeros del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y transformarles moralmente y transformar incluso su visión del mundo y su visión del ser humano. Esta sura empieza con 7 juramentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Los 6 primeros están relacionados con la tierra, la naturaleza en general, y el último con el ser humano. Dice esta sura, Allah subhanahu wa ta'ala dice: juro por el sol y su luz, su luminosidad durante la mañana. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا. Duha es el momento de media mañana y en el cual tenemos más luminosidad del sol. Y por la luna que le sucede, que sucede al sol, que viene después en la noche. Y por el día cuando resplandece. Y por la noche cuando cubre todo con su oscuridad, por el cielo y quien lo construyó, y por la tierra y quien la extendió. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, por el sol y su luminosidad. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, la luna si lo sigue. وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, es decir, el día cuando resplandece y la noche cuando cubre todo. وَاللَّيْلِ إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها, y el cielo y quien lo construyó, y la tierra y quien la extendió. 6 juramentos que establecen estas dualidades, dualidad de día y de noche, de mañana y o luz de mañana y oscuridad de la noche. Una dualidad también de la luna con el sol, una dualidad de la tierra con el cielo. Estas dualidades que Allah subhanahu wa ta'ala establece en estos 7 juramentos iniciales, y el séptimo es el siguiente, y dice: y por el ser humano, o mejor dicho, por el ego, o por el nafs, el alma del ser humano. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, y el alma y quien la creó. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, y acto siguiente le inspiró su fujur, es decir,
su rebeldía, que existe en nosotros un espíritu rebelde, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, y también le inspiró otra vía, que es la vía de la piedad, la vía del bien también. Entonces, dos vías que Allah subhanahu wa ta'ala establece, estas dos vías y esta disyuntiva que gracias a la libertad de elección y al libre albedrío que tenemos, podemos elegir una vía u otra. Pero también hay otra cosa muy interesante. De esta disyuntiva, inshallah, hablaremos en el siguiente capítulo, pero como algo preliminar, algo muy importante para entender de este capítulo es que Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de la naturaleza, establece estas dicotomías y estas dualidades naturales del día, la noche, la luz del sol, la luna, también habla del cielo y la tierra, para indicarnos que también tenemos que estar en sincronía con la naturaleza. La última frase o el último juramento de Allah subhanahu wa ta'ala es por el hombre, para relacionar también el hombre con lo natural, con la fitra del ser humano, que es parte de la naturaleza. Sentimos y consideramos que somos un ente separado de la naturaleza, y los problemas, especialmente los problemas medioambientales que estamos viviendo, es por esta falsa concepción que tenemos de que el ser humano es una cosa y el mundo natural es otra. Pero realmente somos parte de esta tierra, este planeta, y si dañamos el planeta, nos estamos dañando al mismo tiempo a nosotros, porque el planeta es una extensión de nosotros al fin y al cabo. Solemos poner una frontera entre nosotros y la naturaleza, que es la piel, ¿no? Ahí acaba el ser humano y empieza algo totalmente diferente, que es la naturaleza, y es algo que tenemos que desafiar esta noción para nuestro bien y para el bien de nuestro entorno. Y Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros nos sintamos como parte del planeta, que cuidemos del planeta como un acto de cuidarnos a nosotros mismos también. Y Allah subhanahu wa ta'ala en estas aleyas que acabo de mencionar también nos indica que tenemos que entrar en sincronía con la naturaleza. Y algo muy interesante acerca de los pilares del Islam en relación con esta noción que estamos tratando es que todos los pilares nos conectan con la naturaleza. Si hablamos de la oración, que es el pilar quizá más importante, la oración depende de unos tiempos que no están fijados por el reloj, sino que están fijados por los movimientos del sol. Y por lo tanto es algo que hemos perdido como seres humanos, estar pendientes del movimiento del sol en el cielo. Hoy en día ni si estamos ajenos a esa realidad que está ocurriendo mientras estamos hablando, mientras que el Corán y el Islam en general quiere conectarnos con esa fenomenología de la naturaleza, especialmente el sol, la luna. La luna está relacionada especialmente con el inicio y el final de los meses. Por eso los meses islámicos son lunares y no solares, porque los solares son simplemente una convención de Julio César, si hablamos del calendario juliano, o del Papa Gregorio, si hablamos más tarde del calendario gregoriano. Son convenciones, es un acuerdo humano y no tiene nada que ver absolutamente con fenómenos naturales, mientras que el calendario lunar auténtico islámico sí que depende de la naturaleza y de algo que está ocurriendo realmente, que es observable, que son las fases de la luna. ¿Qué depende principalmente de las fases de la luna? Por ejemplo, el mes de Ramadán, el inicio y el final de un pilar del Islam, que es el ayuno. Son todos los pilares, también si hablamos del Hajj o del Zakat, que depende también del calendario lunar, todos están relacionados con esta observación de fenómenos cósmicos, fenómenos naturales, y nos intentan conectar con el entorno natural y con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, si nos fijamos desde esta perspectiva en la sura de Shams, de ahí que si nos fijamos en las suras cortas que fueron reveladas en Meca
y especialmente esta que estamos tratando, que es la 91, Surat al-Shams, vemos claramente una indicación de que Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere conectar con el universo, con el cosmos, nos quiere hacer ponderar, observar, reflexionar acerca de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, porque así nos conocemos también a nosotros mismos, y de ahí que haya empezado con juramentos que tengan que ver con el sol, la luna, con la tierra, y haya terminado con el último juramento como culmen que tiene que ver con el ser humano, para decirnos que somos parte de esta creación y de que no podemos entendernos a nosotros mismos a menos que entendamos la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, y así entendamos o conozcamos, mejor dicho, al propio Creador. Inshallah, seguimos con este capítulo del Corán en el siguiente episodio de Reflexiones. No olvidéis seguirnos en Facebook, Faro TV, inshallah, y nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.